Iglesia de Cristo, Casa de Dios, Ministerios Ebenezer, RBA, presenta el Consejo de la Palabra con el pastor Alexander Herrera. Somos Ebenezer, prosperados por la palabra. Te invitamos a escuchar el siguiente mensaje. Pero volviendo al tema aquí, hablando de los niveles de fructificación, hermano, yo les citaba un pasaje aquí en Mateo capítulo 13 que habla de la parábola del sembrador. Y en el verso 23 dice, las semillas que cayeron en la buena tierra, dice. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra del Señor. Y vuelvo y quiero hacer énfasis en esto, hermano. Aquel que escucha la palabra, después va y se encuentra con la oposición, y después, y previo, antes de la batalla, Dios le habló, le dijo, le enseñó qué era lo que tenía que hacer. Y cuando se enfrentó, hermano, a la oposición del enemigo, a las luchas que vienen de parte de las tinieblas, y se dejó vencer, entonces fue una persona que solo oyó, pero no entendió. Y como no entendió, no puso por obra la palabra. Entonces, ¿cuánto pueblo, cuánta iglesia, cuánto familias, cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios, cuántos, hermano, hijos están teniendo derrota, hermano, están siendo llevados por el error, están siendo, hermano, ministrados por el error, están siendo derribados por el enemigo por no poner por obra la palabra? Pero para poner por obra la palabra necesitamos, hermano, entenderla. Por eso, hermano, pídale al Señor que le abra su entendimiento, hermano. Y luego dice, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha a 30, a 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces yo le expliqué a usted que el Señor, cada vez que usted viene acá a su casa, a su iglesia, a la ciudad de refugio, porque esta es la casa del alfarero, este es el mesón, esta es una ciudad de refugio, aquí es donde el Señor lo ministra, lo bendice, pero aquí es donde el Señor quiere sembrar la buena semilla, que es su palabra, para que esa semilla, que es buena, pueda germinar y usted pueda dar fruto y pueda fructificar. Entonces, los otros tres tipos de terreno, la semilla cayó junto al camino, habla de dureza, ya le expliqué eso, junto a pedregales, pecados ocultos, junto a espinos, los afanes de este mundo, hermano, que lo que hacen es que hacen que ese terreno se vuelva infértil. Por lo tanto, la semilla no va a germinar y no va a producir fruto, y esa persona no va a poder dar fruto. Y es importante entender esto, porque cuando Cristo venga, Él viene buscando fruto. Entonces, es necesario que le prestemos atención a esto. Luego, yo le explicaba, hermano, de la palabra oír en el original griego, y le hablaba de entendimiento, porque es necesario que escuchemos, que oigamos, hermano, no el sonido del mensaje del ministro, hermano, de la palabra que Dios envía a través del ministro, del pastor, hermano, sino que podamos atender y entender y prestar atención. Y si alguien entiende la palabra del Señor, la va a poner por obra. Amén.
Voy así, rapidito, solo estoy tratando de recapitular lo que ya hablamos, para que usted pueda entender. Luego le hablé en un cuadro, en una gráfica, le mostré, hermano, los niveles de fructificación, y tomé como base el tabernáculo de Moisés, que estaba dividido en 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio están las personas que han fructificado al 30, pero esa persona no puede quedarse ahí, tiene que seguir avanzando y desarrollar su vida espiritual, y tiene que llegar al lugar santo, a donde da al 60%, y luego al lugar santísimo, donde da, hermano, al 100%. Luego le hablé, hermano, en esta misma gráfica, que el 30% representan a aquellos que están fríos todavía. Los que están en el atrio. El lugar santo habla del 60%, pero habla de tibio. Y el lugar santísimo habla de los que están fervientes. Y el Señor va a vomitar a los tibios, hermano. Dios viene por una iglesia ferviente. Diga conmigo: yo quiero estar ferviente. Que el Espíritu de Dios le ayude entonces, hermano. Entonces le hablé incluso que el 30% me habla, hermano, de carnalidad, de todavía el cristiano no ha desarrollado su vida, no ha dejado, hermano, la concupiscencia, la carne, porque en el atrio estaban las ovejitas, hermano, había derramamiento de sangre. Yo le expliqué eso. En el lugar santo está el reino vegetal, ¿verdad? Que estaban los panes, hermano, y el aceite. Pero en el lugar santísimo era el reino mineral, porque el arca del pacto estaba cubierta de oro, y eso me habla de vestidura, de investidura de lo divino de parte de Dios. Pero también le hablé que en el atrio representa a los que han sido llamados, y la Biblia dice: muchos son llamados, ¿verdad? Pero yo no me quiero quedar en ese grupo de simplemente los llamados. Yo quiero avanzar a ser un escogido de Dios, y finalmente llegar al lugar santísimo para ser fiel. ¿Cuántos quieren ser fiel? Estás escuchando el consejo de la palabra con el pastor Alexander Herrera. Síguenos en Facebook como Ebenecer Richmond, Virginia, o en nuestro canal de YouTube Ebenecer Virginia. Somos Ebenecer, somos Casa de Pan. Sigamos escuchando este interesante mensaje. Entonces le citaba un pasaje en Apocalipsis capítulo 17 verso 14, que dice: irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado, número 1, y ha elegido, número 2, y le son fieles, número 3, estarán con Él. ¿Y cuántos quieren estar con Él? Entonces, yo les citaba este verso donde habla de 3 niveles. Habla de los llamados, habla de los escogidos y habla de los fieles, hermano. Y ahí lo que el Señor me hablaba es un proceso de madurez. Y nosotros necesitamos alcanzar la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la semejanza del Cristo de la gloria. Tenemos que dejar de ser niños espirituales, hermano, porque el niño espiritual es llevado por todo viento de doctrina, y por eso, hermano, hay una operación de error, hermano, y hoy, hermano, hay una gran apostasía generalizada, hermano, previo a la venida de mi Señor Jesús. Ahora, yo le expliqué que en el original la palabra llamados, hermano, es la palabra kletos, y habla de invitado, nombrado, específicamente santo, invocar, llamar, vocación, estado en que fue llamado, llamamiento, llamar. Ahora, la palabra escogido es la palabra ekletos, que significa selecto, por implicación favorito, elegir, escoger, seleccionar, hermano. O sea, que dentro de los llamados, Dios está escogiendo. Dios está seleccionando.
Por eso yo no quiero, hermano, ser simplemente de los llamados. Ya Dios nos llamó, nos dio salvación, nos limpió del pecado, hermano, nos hizo sus hijos, hermano, en Cristo Jesús. Ahora somos pueblos, hemos sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Cristo. Ahora somos pueblo de reyes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, un pueblo escogido. Ya nos llamaron. Pero yo no me quiero quedar ahí, tengo que avanzar. Y a veces, hermano, las iglesias de Cristo Jesús están llenas de llamados. De ese grupo, estoy viendo la parte según los niveles. Gente que solo se queda en el atrio, pero necesita avanzar, porque Dios viene por una iglesia madura. Y Dios va a arrebatar a los huíos, a los hijos maduros. Y Dios viene y se va a casar con una iglesia madura. Amén. Pero habla también de la palabra fieles, es la palabra pistos. Y habla de ser digno de confianza, confiable, fidedigno, confiado, fiel, fielmente, creer, creyente de verdad. Entonces, a ese nivel estamos llamados, usted y yo. Amén. Entonces, así rapidito, yo le hablé el domingo pasado del nivel de los cletos, que son los llamados, hermano. Y a la luz de la palabra, y se acuerda que pues me hubiera gustado pues darle todo lo que miré y encontré en la palabra del Señor, pero solo le hablé de la parábola del padre de familia que salió muy temprano a contratar obreros para que vinieran, los mandó a llamar, los fue a buscar para que vinieran a trabajar a su viña. Y entonces en esa parábola encontré, hermano, los que fueron llamados, que eran gente que murmuraban. Gracias a Dios, aquí no hay ninguno, ¿verdad? Aquí, que eran gente, hermanos, que se quejaban por todo, hermano. Que se quejaban por todo. Hermanos, salían a la calle, miraban que había mucho sol y decían, hay mucho sol. Miraban que estaba lloviendo y dicen, está lloviendo. Salieron hoy en la mañana, no voy a ir a la iglesia porque hace mucho frío. Hermano, hay gente que se queja por todo, pero eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Son los que critican, hermano. Son los que tienen un concepto más alto del que deberían de tener, hermano. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. Pero ya tener un concepto más alto, hermano, nos habla de altivez, de orgullo, de arrogancia, hermano, de ser orgulloso. Y estas son las características del nivel de los grupos que están dando, hermano, al 30% que están en el atrio. Y son de los llamados. Otra característica es de los cletos, o sea, de los llamados, los que piensan que Dios es injusto. Hay mucha gente, hermanos, que le sucede algo y piensa que Dios es el que está provocando eso. Y le aplican y le añaden, hermano, injusticia a Dios. Y tenga cuidado en eso, hermano, porque, yo le hablo, como está siendo grabado este mensaje, yo le hablo a aquellos, hermanos, que se identifican o están en este nivel. Porque adjudicarle a Dios injusticia, hermano, es una blasfemia. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando decían, Él expulsa a los demonios por Belcebú? Ese era una blasfemia. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso, antes de abrir su boca, muérdase la lengua, que es mejor entrar al reino de los cielos con la lengua partida, mordida, cortada, hermano, y no perder, hermano, esta salvación tan hermosa de estar por una eternidad con el Señor, hermano. Amén, y perder galardones. Y hablábamos también de que los que, hermano, están en este nivel de cletos, de llamados, son los que tienen celos. Y celos, hermano, enfermizos.
Y lo terrible, hermano, de esto, que los celos, un espíritu, cuando ya un espíritu de celo está operando en una persona, ese espíritu la hace, hermano, hace que la persona vea cosas que no son. Y el espíritu inmundo que opera en esa persona le hace ver cosas. El punto es, hermano, que una cosa es tener un celo, y el Señor habla del celo santo. El celo de tu casa me consume, hermano. Yo voy a tener celo como por mi esposa, mis hijos, de un celo en el sentido que voy a protegerlos, no voy a permitir que alguien les haga daño. Pero ya ver monos en bicicleta donde no hay, esos otros 20 pesos, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero este fue el tema del domingo pasado. Solo estoy tratando de recapitular algunas cositas para que usted pueda entender esto. Entonces, hoy le quiero hablar del segundo nivel, que es el nivel de los ecletos, o sea, de los escogidos. ¿Y cuántos escogidos hay acá? A ver, ¿cuántos escogidos hay acá? Ahora, entonces, con la ayuda del Señor, a la luz de la palabra, yo quiero ver las características de los escogidos, de los que están fructificando y ya están dando al 60%, ya están en el lugar santo. Y se están encaminando, se están desarrollando para llegar a ser fieles. Fieles. Entonces, miren lo que dice Mateo 20, y este es hermano, este fue el pasaje que Dios utilizó para hablarle de todo esto que le estoy hablando. Porque Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y hay otro pasaje que dice que los borrachos y las mujeres que venden ramas, dice. O sea, las rameras, pues, irán adelante, hermano, para heredar el reino de los cielos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ellos, hermanos, se arrepintieron, le dieron la gloria al Señor, hermano, se humillaron y dejaron que el Señor los ministrara y los limpiara, hermano, de toda la inmundicia que traían. Le creyeron a Dios y desarrollaron su vida espiritual y alcanzaron, hermano, a llegar a ser, hermano, a alcanzar el nivel de ser fieles. Fieles. Podríamos hablar, hermano, de todos los fieles que el Señor, hermano, habla en la palabra. Ahora, déjeme avanzar porque ya el tiempo me está avanzando y tengo muchas cosas que hablarle. Entonces, déjeme hablarle de las características de los ecletos, así. Quiero que lo vaya viendo, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, habla de que los ecletos, o sea, los escogidos, son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido. Entonces, aquí no solamente me está hablando de un pueblo que ha sido escogido, sino de la función de ese pueblo. Entonces, esta gente, hermano, vive como linaje de Dios. Son gente de testimonio, que a veces la gente le dice, mire, esos son cristianos. Y esos sí son verdaderos, esos no son de la secreta. Esos hermanos son cristianos en la iglesia, son cristianos en la casa, son cristianos en el trabajo y son cristianos, hermanos, donde quiera que van. Porque son de un linaje escogido. Tienen simiente de Dios, hermano. Son hijos de Dios. Viven como, hermano, ejercen su sacerdocio. Hermano, y un sacerdote, una de las funciones del sacerdote es ministrar en el altar. Por eso usted, como ha sido escogido, hermano, se deleita en la adoración, ¿verdad? Amén. Usted dice, en este momento voy a ser un sacerdote y le voy a ofrecer mi incienso al Señor, mi adoración, mi alabanza. Y usted comienza a ejercer su sacerdocio. Amén. No todos a la vez, por favor. ¿A cuánto les gusta adorar a Dios? Amén. Porque los que están en este nivel, les gusta ejercer su sacerdocio.
Llegan temprano. Se levantan temprano los domingos. Especialmente cuando hay ayuno. No, yo a las 9 tengo que estar en la iglesia adorando al Señor. Y le dice a la esposa: mamita, cámbiate, ponete bella, ponete el vestido que te compré, vestí a los niños, porque vamos a ir a ejercer nuestro sacerdocio, porque nosotros somos una casa sacerdotal y debemos de ministrar al Señor, y el Señor nos está esperando en su casa. Y la esposa, bien obediente, corre a bañar a los niños, hermano, a agarrarlos. Ay, hermano. El culto comienza a las 10:30, hermano, y todavía él está durmiendo, hermano, bien cuajado, hermano. Ese es el grupo de los llamados. Ese es el grupo de los llamados. Se sienten pueblo santo, se sienten pueblo adquirido por Dios, se sienten privilegiados de que Dios los haya escogido. Hermano, si alguien se siente de esta forma, hermano, ¿será que los pequeños problemas y las batallas y las luchas que se mueven alrededor le va a dar importancia a eso? Porque saben de que son hijos de Dios y saben de que Dios pelea por ellos y que Dios suple toda necesidad. Primera de Pedro 1:2 dice que los llamados, o sea, los secretos, son escogidos en la presencia de Dios Padre. Número 1, para ser santificados por el Espíritu Santo y ser rociados con la sangre de Cristo, hermano. Ay. Aquí hay mucha tela que cortar, hermano. Tiempo es lo que me falta, hermano. Pero los escogidos, hermano, han sido escogidos delante de la presencia del Padre. ¿Con qué propósito? Para que sean santificados por el Espíritu Santo y sean rociados con la bendita sangre de Cristo Jesús, hermano. O sea que los escogidos a este nivel, hermano, están buscando la sangre preciosa de Cristo, y eso me habla de ministración, eso me habla de renunciar a pecados. Eso me habla, hermano, que se despojan de los deseos de su carne y le piden perdón a Dios y le dicen: quiero estar limpio, que mis vestiduras de real sacerdocio y de nación santa que me has hecho, necesito tenerlas limpias, Señor. Límpiame con tu sangre. Buscan a Dios, hermano. Buscan a Dios, hermano. Nomás se dan cuenta que fallaron y no se esconden en la cueva, hermano. Hermano, no se esconde, porque le hablaba ayer, hermano, que las características de los que tienen rechazo, hermano, son personas que se esconden. Y Adán y Eva, después de pecar, lo primero que hizo, se escondió. Y por eso, hermano, el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Entonces, el rechazo le enseñó que Dios los iba a rechazar porque habían pecado. Pero abogado tenemos para con el Padre. Entonces hay gente que falla en algo y lo primero es que dice: ya no voy a ir a la iglesia, deja de venir. Entonces eso es, hermanos, se esconden. Tito 1:1 dice: son pueblo de fe. ¿Cuántos, hermanos, hombres y mujeres de fe hay acá? Amén. ¿Usted es de fe? Amén. ¿En serio? Amén. Usted sigue siendo, hermano, aunque usted abra la nevera y la vea como una fuente, como la fuente que hay allá, hermano, que solo es agua y luz. Aunque usted la vea así, usted sigue siendo de fe. ¿O usted es de los que se queja? Porque esos son de los llamados, los que critican y se quejan. ¿O usted tiene fe cuando abre la puerta y ve, hermano, y ve pizza, ve qué sé yo, ve chinito, hermano, ve rochoy, ve pollo, ve codorniz, hermano, ve de todo, y hermano hasta cierra la puerta y le hace así para cerrarla? Se abre sola la puerta de la nevera de la abundancia que tiene, y usted dice: ay, soy un hombre de fe. Porque los hombres y las mujeres de fe se van a medir en la escasez, cuando no hay nada, cuando no se ve nada. No es lo mismo darle la gloria al Señor cuando uno ve el milagro,
que darle la gloria al Señor cuando no está viendo nada. Ay, ay, ay. Pero los escogidos son de estos, son de fe. Colosenses 3:12 dice, tienen vestidura santa, número 1. Tienen vestiduras de amor, tienen vestiduras de misericordia, tienen vestiduras de benignidad, tienen vestiduras de humildad, tienen vestiduras de mansedumbre y tienen vestiduras de tolerancia. 7 vestiduras los escogidos. Ay, hermano, yo tengo que hablar. Este es un tema, hermano, aparte. Hablar de las 7 vestiduras de los escogidos. Ay. A ver. ¿Cuántos tienen? A ver, la vestidura de la tolerancia. Amén. ¿En serio? Amén. Ay. Soportaos los unos a los otros, dice el Señor. Hay que tener tolerancia. Pero hay gente, hermano, que nomás le machucan el callo y comienzan, hermano, a quejarse y a criticar y a murmurar y a hablar, hermano. La vestidura de mansedumbre. ¿Qué es ser mansedumbre? Con mansedumbre. Fíjense que la mansedumbre se aprende porque Moisés aprendió a ser manso. Digo manso. ¿Ok? No, eso no. Digo manso. Pero al principio no era manso. Nomás salió a ver que 2 estaban peleando y terminó matando a 1. Esposo, si pasa una situación en tu casa, ¿cómo respondes? ¿Con enojo? ¿Con ira? Entonces lo que necesitas es vestirte de mansedumbre. Porque ninguna cosita, hermano, ninguna cosita es mayor que nuestro Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el mundo, hermano, y el enemigo, el que está en el mundo, el Dios de este siglo, quiere poner tropiezo para hacer caer a los hijos de Dios. Quiere poner trampa, quiere poner lazo. Para que los hijos de Dios, hermano, como van de aumento en aumento, van hacia alcanzar la madurez, entonces el enemigo lo que quiere es hacerlos caer. Entonces necesitamos, hermano, de benignidad, de misericordia, hermano. Padre, necesitamos misericordia. Hasta para disciplinar a nuestros hijos. Hay padres, hermanos, y madres que no tienen misericordia cuando les hablan a sus hijos. Maltrato verbal y físico muchas veces. Hay que vestirnos de esto. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces significa que los escogidos van a tener batallas. Y las batallas vendrán, hermano, en acusación. El acusador se levantará. ¿Y por qué vas a ir a la iglesia? ¿Y no viste la maltratada que le diste a tu mujer? Hasta le dijiste de lo que iba a morir. Y todavía le recordaste a su mamacita y a su abuela. ¿Y qué culpa tiene la abuela? ¿Y qué culpa tuvo la mamá? Si tú fuiste el que tomaste decisión para casarte con ella. Y vas a venir a la iglesia, le dice el acusador. Y hay personas que no se sienten dignas por la acusación del enemigo. Entonces, los escogidos van a recibir. Pero la pregunta ahí es, ¿quién va a acusarlos? El enemigo los va a acusar. Pero Dios los va a justificar, hermano. Por eso si usted sigue leyendo los versos, dice, hermano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Eso lo saben los escogidos. Que aunque hayan fallado, hermano, son hijos de Dios y vienen y se humillan delante de Dios y piden perdón y buscan restauración, hermano, y no le permiten al acusador que los acuse. Le da su ofrenda de palmas al Señor. Diga conmigo, fuera toda acusación. Hermano, perdóneme.
La iglesia no está formada de, hermano, de gente perfecta. ¿Quién era María Magdalena? O mejor dicho, ¿quién fue? Una que vendía rama. No. De ella fue expulsada 7, hermano. Y se acuerda que le hablé de las 7 características de los espíritus inmundos. Porque fueron 7 que salieron de ella. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Quiénes eran, hermano? ¿Quiénes eran, hermano, los leprosos, aquellos que limpiaron? El endemoniado de Gadara, ¿quién era? ¿Quién era la samaritana? Hermano, ¿quién era Zaqueo? Ellos son parte de la iglesia. ¿Quiénes éramos nosotros? Estamos alcanzando la perfección. Hemos sido justificados, hermano. Hemos sido justificados. Por eso entendamos esto, hermano, que a veces el enemigo te recuerda tu pasado. Ya no vivas en tu pasado, mire, hermano, perdóneme, hágame la campaña, por favor. Ya no le preste su mente al diablo. Ya no deje que el enemigo lo acuse. Ya Dios le perdonó los pecados de ayer y de hoy también. Si le pidió perdón al Señor hoy, hermano, hoy el Señor lo justificó y lo limpió con su preciosa sangre. Ya no deje, hermano, que el enemigo le recuerde el pasado, lo que hizo y lo que no hizo. Y viva para Cristo. Los escogidos no se dejan acusar de nadie. Los escogidos no permiten, hermano, acusación. Fuera tu acusación. Si es cierto, yo lo maté, dijo aquel. Yo lo maté. Yo lo hice ceviche. Lo hice pecadillo. Yo maltraté a esa mujer. Yo la menosprecié. Yo fui adúltero. Yo fui esto. Es cierto. Tienes razón. Diablo mentiroso. Pero ya Dios me justificó. Y Él echó mis pecados al fondo de la mar. Entonces no se deje acusar. Viva para Cristo, hermano. Este es el nivel de los escogidos, hermano. Mire, pero le voy a dar otro verso. Mateo 24:24. Y Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Con qué propósito? Para engañar a quiénes. Entonces pregunto, ¿será que yo me voy a quedar en ese nivel? Yo tengo que avanzar, hermano. Yo no puedo quedarme simplemente como escogido. Tengo que alcanzar a ser fiel. Porque el fiel, hermano, ama de corazón a Dios. Los escogidos también tienen luchas, pero necesitan avanzar, hermano. Estás escuchando el consejo de la palabra con el pastor Alexander Herrera. Síguenos en Facebook como Ebenecer Richmond, Virginia, o en nuestro canal de YouTube, Ebenecer Virginia. Somos Ebenecer, somos Casa de Pan. Sigamos escuchando este interesante mensaje. Necesitan avanzar. Entonces, aquí es donde quiero platicar quiénes son los que están en el nivel de los escogidos o de los ecletos. La palabra en griego, eso es lo que significa escogido. ¿Quiénes son estos? Entonces mire lo que dice la palabra bendita del Señor aquí, hermano. Lucas 18:7, Biblia textual. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace una pregunta. ¿Usted cree que el Señor se tardará en responder? ¿A quiénes? A los escogidos, hermano, que claman. Luego dice el verso 8, os digo que con presteza, dice esta versión, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ay, hermano, esto se pone hermoso. Esto se pone hermoso. Yo quiero que le preste atención a esto. ¿Se acuerda de la parábola esta? ¿Del juez injusto? ¿Sí se acuerda, no? Amén. ¿Qué fue cuál es la enseñanza que Dios está hablando ahí?
en esa parábola? De orar, de interceder, de clamar. Entonces, ¿se acuerda que la mujer venía todos los días al juez injusto, que no temía a Dios, el juez, ni a hombre ni a nadie? Pero esa mujer era persistente. Y esa mujer está tipificando la iglesia, que debe de tener esa actitud, esa característica. Persistente, tocar, 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 porque al que toca se le abrirá, hermano. Aunque usted esté bien dormido ahí en la casa, hermano, y usted diga, yo quiero descansar este día, pero si hay alguien que está ahí, hermano, toque, 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 toque la puerta, llegará un momento que usted se va a levantar, a abrir, y a ver quién es el que está tocando con tanta insistencia. Entonces yo quiero que le preste atención a esto, hermano, porque el Señor les pone un ejemplo y les dice: ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Tardará en responderles? No, Él hará muy pronto, hará justicia. Dígale que está a su lado: Dios contestará tu oración, dile. Dígale que está a su lado: Dios responderá a tu clamor, dígale. Pero note que en esos versos el Señor me hizo ver la característica de los escogidos, los que están en el nivel del lugar santo y que están dando y que están fructificando y dando fruto al 60%. La característica aquí, aparte de las que ya le hablé, hermano, es que claman una vez al año. Perdóneme, hermano, porque ahí debemos de clamar día y noche. Los escogidos son los que claman de día y noche con fe, porque al clamor usted le tiene que agregar dos ingredientes. Porque hay mucha gente que ora y clama, pero le falta añadirle dos ingredientes. Hermano, como la sopa, el caldo que usted hace, hermano. La comida, usted dice no, usted llega y la prueba y usted dice no, le hace falta algo. Le hace falta el toque, el secreto, dice usted, ¿verdad? Aquellas cosas que usted no revela, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Usted no revela, ¿no? Ella le regala quesadillas a medio mundo, pero no revela el secreto, la receta. Pero el Señor, como es un Dios de misericordia, a los escogidos le está diciendo: miren, ustedes ya están fructificando al 60%. Y ustedes, hermano, yo les voy a hacer justicia. Cada vez que ustedes clamen, yo voy a contestar su clamor. Yo voy a responder su clamor. Pero quiero que lo hagan persistentemente. Cuando habla de día y noche, es que no van a dar, hermano, van a perseverar. Como decía la hermana Laura hoy, me ministró esa palabra. De permanecer firmes, hermano. Y la iglesia a veces no permanece, y hay que permanecer en Cristo. Porque, hermano, si no, vamos a ser pámpanos, pero no adheridos a Cristo. Y para permanecer en Cristo necesitamos estar unidos a la vida verdadera, que es Cristo Jesús. Entonces yo tengo que añadirle persistencia. Pero aparte de persistencia, ¿qué le tengo que añadir? Fe. Entonces los escogidos, hermano, han entendido que para que Dios les escuche, necesitan clamar. ¿Cuántos quieren, hermano, que Dios les responda, hermano, pronto? Mire, este nivel, o sea que los llamados, hermano, oran y claman. Pero en este nivel, los escogidos oran y claman, pero con una diferencia, que el Señor está pronto a hacerle justicia, a responderles. ¿Cuántos desean esto, hermano? Pero tienen que hacerlo persistentemente. Eso es de todos los días. Y es, hermano, añadiéndole fe. Diga conmigo, hay que añadirle persistencia. Y también fe.
Hermano, ay, y aquí le quiero hablar un pensamiento que el Señor me puso. Dios no tarda en hacer justicia a los que claman de día y noche, pero con fe. Dios no va a tardar en responderte, iglesia amada, si comienzas a clamar día y noche, pero con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan en oración clamando a Dios necesitan acercarse con fe. Entonces la pregunta es, ¿cuántos están en este nivel? En primer lugar, para saber si estás en este nivel, necesitas saber si eres uno que clama. En segundo lugar, para saber si estás en este nivel, hermano amado, necesitas saber si eres una persona persistente en buscar a Dios. Y en tercer lugar, para darte cuenta si estás en este nivel, hermano, necesitas, hermano, ser un hombre o una mujer de fe. Si no tienes esas tres cosas, entonces estás en el nivel del atrio. ¿Cómo estamos con la oración? Pastor, cuando me recuerdo, ¿cómo estamos en la intercesión, en buscar, en clamar? Hermano, porque son tiempos difíciles. Mire, iglesia, Dios quiere, mire, ¿usted quiere que Dios lo bendiga? Comience a clamar. ¿Usted quiere que Dios le conteste? A ver, ¿usted quiere que Dios le conteste sus peticiones? Entonces comience a clamar. Comience a buscar a Dios. Ya no se convierte en un religioso. Los llamados son religiosos, pero los escogidos ya tienen comunión con Dios. Y orar es tener comunión con Dios. Los que están fructificando al 60 son gente que conocen a Dios. Saben que papá Dios les escucha. Oran bajo la guianza del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y oran al Padre, hermano. Y ese Padre de misericordia escucha, inclina su oído y dice: mi muchachita, mi muchachito está clamando, ¿qué quiere que le haga? Como cuando su hijo es persistente y está ahí, hermano, llora, que llora y que llora y que llora y está llorando hasta que usted le dice: ¿qué quieres? Así está el Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Como el ciego Bartimeo: hijo de David, traigan a ese gritón, dijo el Señor. Déjeme parafrasearlo. Traigan a ese hombre, traigan a esa mujer sirofenicia que está clamando allá, tráiganla a mi presencia. Dios no tardará en responderte a tus oraciones. Esta es la palabra profética que te traigo. Dios no tardará en responder a tu clamor. Tú que clamas de día y de noche, tú que clamas con fe, tú que te mantienes clamando, Dios contestará tus oraciones. Le das ofrenda de palma al Señor. Aleluya. Gloria sea a Él. Entonces, hablemos entonces el clamor de los escogidos. Lo demás era pura introducción. Aquí es donde quiero comenzar a predicar. Pero quería ponerle base a lo que quiero hablarle. Entonces, el clamor de los escogidos va a ser escuchado, va a ser contestado, porque son hombres de fe, mujeres de fe, hermano, y son gente, hermano, persistente. Permanecen firmes, hermano, buscando al amado. Entonces mire lo que dice la palabra aquí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 23. El Juan el Bautista dice: Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto. Diga conmigo: yo soy una voz que clama en el desierto. A ver, yo soy una voz que clama en el desierto. No. Pero sincronizadamente, hermano. A ver, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿En serio? ¿Usted clama en el desierto?
¿Y qué es clamar en el desierto? Pastor, es estar en una hamaca a la luz ahí con dos palmeras, con una piña colada, un smoothie. Hermano, estar ahí en una hamaca a la sombra de dos palmeras en medio de un desierto esperando la respuesta del Señor. ¿Será así? Cuando habla de desierto, ¿de qué habla? De pruebas, de batallas, de angustia, de aflicción, de cosas, hermano, que a veces el Señor ha permitido en nuestra vida para que nos demos cuenta, hermano, quién es Él. ¿Quién es Él? Yo quiero que le preste atención a esto. Este hombre, ¿a dónde clamaba? En el desierto. Y en el desierto, si está en el desierto, ¿por qué clamaba? O sea, ok, está en el desierto, está clamando, pero ¿por qué clamaba? ¿Qué era lo que cuál era su clamor? ¿Qué era lo que le pedía al Señor para que Dios obrara, hermano? Porque si tú te encuentras en un desierto, iglesia amada, y estás pasando situaciones difíciles, hermano, necesitas convertirte en esa voz que está en ese desierto. Y el único que te puede sacar de ese desierto se llama Jesucristo. Pero no te va a sacar de ese desierto y no vas a ver la mano de Dios, hermano, y no vas a ver la respuesta de Dios hasta que comiences a clamar. Si no, vas a seguir en el desierto. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. ¿Estás teniendo un problema en tu casa? ¿Hay problemas en su situación? Mujeres, damas de Dios. ¿Tienes problemas con tu cónyuge? ¿Esposos tienen problemas con su esposa? ¿Hay situaciones de todo índole en su casa? Ese es un desierto. La problemática, la situación que estás viviendo, estás en un desierto. Y Dios te quiere sacar de ese desierto. Es más, en ese desierto Dios se quiere manifestar a tu vida. Dios te quiere hablar, Dios te quiere suplir tus necesidades. Pero no vas a ver la mano de Dios hasta que comiences a clamar. Entonces Juan dijo, yo soy esa voz que clama en el desierto. Los escogidos no son como los llamados. Que los llamados critican y se quejan de las situaciones que están viviendo. Los escogidos toman otra actitud. Los escogidos son aquellos que se dan cuenta que están pasando problemas, situaciones difíciles, que están en un desierto, que tienen pruebas, batallas y luchas, y ellos dicen, no importa, pero en este desierto yo me convierto en esa voz que va a clamar, y el Dios que me oye me va a ayudar y me va a suplir mis necesidades. Son diferentes actitudes. Entonces los escogidos se convierten en esa voz. Y clamar es gritar, hermano. Usted tiene que abrir su boca, y la palabra hablaba de eso. Y hoy, ¿cuántos se quieren convertir en esa voz que clama? Amén. Entonces, ay sí, Señor, yo quiero ser esa voz. Así. No, usted tiene que abrir su boca. Usted tiene que gritar. A ver, si usted se encuentra en un desierto, ¿cómo clamaría? A ver, los de allá, ¿cómo claman? A ver, los de aquí, ¿cómo clamarían? A ver, ¿cómo clamarían? Diga, Jesús, Hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Cómo lo harían? Entonces los de acá se tienen que convertir en esa voz. Y hasta que no se conviertan en esa voz y clamen al Dios que les puede ayudar, no van a salir de ese desierto. El que tenga oídos, que escuche. ¿Los de aquí? Señor, Hijo de David, ten misericordia. A ver, ¿les voy a dar una oportunidad a los de allá todos? A ver, por favor, ¿cómo lo haría usted? Señor, Hijo de
¿Tú por qué no clamas? A ver, los de aquí, ustedes son más, gánenle a aquellos. A ver, 1, 2, 3. A esto les van a contestar prontamente. Hermano, perdóneme, tal vez usted se ríe, pero de cosas tan sencillas Dios utiliza, hermano, para manifestar su poder. Dios no te pide que te vayas de rodillas, hermano, desde aquí hasta la basílica. Dios no te pide sacrificio, ya el sacrificio lo hizo Jesús. Lo único que te pida es que te conviertas en esa voz que clama en medio de los desiertos que estás pasando. Entonces clamar es gritar, pidiendo ayuda. Clamar es clamor, dar voces, prorrumpir, gritar, dar voces por causa de angustia o pidiendo socorro. Y ese es el diccionario del Strong Concordance. Pero el diccionario, la definición de clamor en el diccionario interlineal, mire lo que dice: pedir o requerir una cosa con vehemencia o con desesperación. Hermano, es estar desesperado. El que clama, hermano, tiene que estar desesperado, hermano. Ya no soportas esa situación, hermano. Hermanas amadas, si usted tiene un problema en su casa, hermano, ya no mire el problema y dígale: Señor, ya no quiero esta situación, ayúdame. Y conviértase en esa voz. Padre, si ya estás viviendo una situación y ya llevas años en esa situación, convierte en esa voz y clama. Y pídele a Dios que te saque de ese desierto, hermano. De ese desierto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces mire. Ya una vez identificando los desiertos y convirtiéndonos en esa voz que clama en el desierto, ¿por qué debemos de clamar? ¿Por qué debemos de clamar? Entonces mire lo que el Señor me mostró acá en Joel 1:14. Y dice: proclamen un tiempo de ayuno. Hoy hemos proclamado un tiempo de ayuno. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión solemne, dice. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y ahí clamen. ¿Por qué el Señor pide que proclamemos un tiempo de ayuno? Un tiempo especial. Un tiempo, hermano, donde el Señor dice: ok, proclamen el ayuno, pero reúnan a todos. Sacerdotes, ancianos, líderes, todos en la casa de Jehová. Y ahí van a clamar. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios les pide que clamen? Sí, van a clamar con fe, van a clamar en unidad, pero la pregunta es: ¿por qué Dios le dice: convoquen a todo el pueblo, llamen a los ancianos, llamen a los líderes, a los sacerdotes, y en la casa de Jehová todos juntos van a clamar? Entonces la pregunta es: ¿por qué vamos a clamar? Porque mire, hermano, mire, vuelvo y le explico esto, y quiero dejarle esto cincelado en su corazón. Si usted se convierte en esa voz que clama en medio de los desiertos, hermano, pero ya estando en ese desierto, usted tiene que saber por qué va a clamar. Porque si yo le digo: clame, pero entonces si usted no sabe por qué va a clamar, entonces usted no va a poder clamar. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Señor les dijo: clamen? Y para entender este verso, usted tiene que leer todo el pasaje. Todo el pasaje. Y en ese pasaje habla de una crisis que el pueblo de Israel estaba pasando. Había un hambre, había situaciones difíciles, hermano.
Y el saltón, el revoltón, el pulgón, el ejército, hermano, que el Señor había permitido, llegó y había devastado la tierra. No había cosecha, no había grano, no había mosto, no había aceite, no había nada. No había nada, no había nada. Había hambre lo que había. Y entonces el Señor le dice, proclamen ayuno. Entonces usted está viendo la importancia del ayuno. Hoy proclamamos ayuno. Pero usted cree que eso lo hacemos por religiosidad. Lo hacemos porque el Señor quiere que nos congreguemos y en medio del ayuno vamos a clamar. Porque a veces hay familias, hermano, hay familias que están pasando el Niágara en bicicleta. Porque yo veo aquí familias, pero casas no sabemos. Aquí nos vemos todos bonitos, pero no sabemos qué es lo que pasó, lo que está pasando. Hermano, bienaventurada la casa donde el Señor habita, hermano, y lleva su paz y su presencia. Pero que hay de aquellas casas donde hay pleitos y contiendas, hermano. El diablo se está moviendo ahí. Y la cosa es que los moradores de esa casa no se están dando cuenta que le están permitiendo al enemigo que los manipule y haga desastres en su casa. Pero aquí en las casas habían problemas, había escasez, había, hermano, hambre, había una crisis. Y el Señor les da la solución. Lo único que tienen que hacer es reunirse y clamar. Entonces mire lo que estaba pasando. Verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Le leí el verso 14, pero ahora suba sus ojitos al verso 12. La vid está seca, la higuera marchita. Lo mismo el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo están secos y hasta el gozo de los hombres se han agotado. Yo quiero que le preste atención a esto. La vid está marchita, está seca. ¿Y cuando hablamos de la vid, de qué estamos hablando? Sí, del gozo. La vid produce ¿qué? Uva. Y la uva produce vino. Y el vino representa alegría, gozo, que viene del Señor. Entonces, pregunto, ¿hay gozo en su vida? Has escuchado el consejo de la palabra en la voz del pastor Alexander Herrera. Si deseas volver a escuchar este mensaje, conéctate a nuestro canal de YouTube, Ebenecer Virginia, o síguenos en Facebook, Ebenecer Richmond, Virginia. Somos Ebenecer, somos Casa de Pan, prosperados por la palabra.